Buenos días a todos. Hoy me da mucho gusto encontrarme aquí con amigos de hace muchos años en el coro de la Merced. Ahora los veo con sus pequeños. Tuve la dicha de verles hace algunos añitos, solteras, sí, hermosísimas como están todavía, y grandes recuerdos que dejaron en mi vida cuando por ahí el Señor nos dejó vernos por primera vez, ¿sí? Y bueno, pues hoy quiero mandarle un saludo muy especial a mi esposa, porque acabamos de cumplir 44 años de matrimonio. Ya hay pareja para la cena baile. Ya hay una para la cena baile. Así que le mando un abrazote y pues le damos muchas gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, a nuestros hijos, que también por ahí los domingos nos vemos, y seguramente ellos también deben estar agradecidos porque pues son fruto de este amor que un día Dios bendijo hace ya bastante tiempo. Padre Víctor, el día de hoy vamos a salir a pescar contracorriente. El día de hoy vamos a pedirle al Señor que nos dé la oportunidad de ir por nuestros hermanos, y valdrá la pena partir de experiencia propia en el camino de la vida, para que se den cuenta algunos de ustedes, si hoy se dan la oportunidad de escuchar la reflexión, de que Dios tiene infinidad de medios y de caminos. Para que se den una idea de por dónde va esta reflexión, voy a partir de la respuesta que el Señor, o de las palabras que el Señor le dice a los mercaderes en el templo de Jerusalén. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Y Padre, pues a lo mejor puede parecer extraño, exagerado para algunos de nuestros oyentes, pero desde el fondo del corazón me sale: cuán discutible me resultas, iglesia mía, y sin embargo cuánto te amo. Cuánto me has hecho sufrir y sin embargo cuánto te debo. Querría a veces en algún momento verte destruida y sin embargo necesito tu presencia. Me has proporcionado tantos escándalos y sin embargo me has hecho entender la santidad. Nada he visto en el mundo más oscurantista, más comprometido ni más falso. Ni he tocado nada más puro, más generoso y más bello que mi iglesia. ¿Cuántas veces he tenido deseos de darte en la cara con la puerta de mi alma? ¿Y cuántas veces he suplicado por poder morir entre tus brazos? No puedo liberarme de ti porque soy tú, aunque no por completo. Además, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría a construir otra iglesia? Y si fuera, no podría construirla sin los mismos defectos porque llevo dentro los propios. Y si la construyera sería mi iglesia y no la de Cristo. Soy lo bastante viejo para comprender que no soy mejor que los demás. El otro día, un amigo me escribió una carta y me decía: dejo la iglesia porque su comprensión para con los ricos no se la puedo soportar. Me da pena. O es un sentimental que no tiene experiencia y por eso le perdono, o es un orgulloso que cree ser mejor que los demás o más digno de crédito que los otros. Ninguno de nosotros es digno de crédito mientras está en la tierra. San Francisco gritaba: ¿tú me crees santo? ¿Y no sabes que puedo tener un hijo con una prostituta si Cristo no me sostiene? La credibilidad no es propia de los hombres, es solo propia de Dios y de Cristo. Lo propio de los hombres, de nosotros, es la debilidad o al máximo la buena voluntad de hacer algo bueno con la ayuda de la gracia que brota de las venas invisibles de la iglesia que se hace visible. Aquí está el misterio de la iglesia de Cristo, verdadero e impenetrable este misterio. Tiene el poder de darme la santidad de esta iglesia y está fabricada toda ella, desde el primero hasta el último, solo de pecadores. Sí, únicamente de pecadores. Tiene la fe omnipotente e invencible de renovar el misterio de la Eucaristía y está formada de hombres que braceamos en la oscuridad
y que nos debatimos todos los días con la tentación de poder perder la fe. Esta iglesia es portadora de un mensaje de pura transparencia y está encarnada en una pasta sucia como está sucio el mundo. Es inútil querer buscar otra cosa en la iglesia sino este misterio de infalibilidad y de fabilidad, de santidad y de pecado, de debilidad y de valor, de credibilidad y de no credibilidad. Quienes sueñan con cosas diversas de esta realidad no hacen más que perder el tiempo y volver a comenzar siempre desde el principio. Y además demuestra no haber entendido al hombre, porque el hombre es tal como nos lo presenta la iglesia, con maldad y al mismo tiempo con su invencible coraje que la fe en Cristo le ha dado y le hace vivir la caridad de Cristo. Mientras preparaba esta reflexión, recordaba que cuando era joven no entendía por qué Jesús, a pesar de la negación de Pedro, quiso hacerle jefe y sucesor suyo y hacerlo el primer papa. Ahora ya no me sorprendo y entiendo cada vez mejor que haber fundado la iglesia sobre la tumba de un traidor, de un hombre que se asusta ante la acusación de una sirvienta, era como una advertencia continua para mantener a cada uno de nosotros, ¿saben dónde? En la humildad y en la conciencia de nuestra propia fragilidad. No me salgo de esta iglesia fundada sobre una piedra tan débil, porque llegaría a fundar sobre una piedra tan débil, porque llegaría a fundar sobre una piedra tan débil otra iglesia más débil que sería yo mismo. Por otra parte, ¿qué importan las piedras? Lo que vale es la promesa de Cristo. Y lo que vale es el cemento que une las piedras, y este cemento es el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es capaz de hacer la iglesia con piedras mal talladas como somos nosotros. Solo el Espíritu Santo puede mantenernos unidos pese a nosotros mismos, pese a la fuerza centrífuga que nos suministra, ¿qué? Nuestro orgullo sin límites. Yo, cuando oigo protestar contra la iglesia, ¿saben qué? Me siento a gusto y lo tomo como una meditación seria, profunda, que brota de una sed de bien y de una visión clara y libre de las cosas. Me daba risa mientras les decía esto, porque recuerdo una de las primeras veces que me atreví o me permití, me tocaban la puerta con insistencia un domingo y por fin salí y me encontré con unos hermanos de una secta no católica, una iglesia no católica. Y me empezaron a soltar su rollo y dije, este es un buen momento. Y les dije, ¿gustan pasar, por favor? Y pelaron los ojos y se sentaron en la sala de mi casa. Y eran 3 mujeres y me di cuenta que pertenecían a los testigos de Jehová. Y los escuché con atención y con respeto. Y hablaron durante casi 20 minutos. Y yo me sorprendía de las cosas que me decían, puesto que me mostré ante ellos como ignorante. Y cuando me invitaban y me decían que si podía ir a sus asambleas, les dije, antes me gustaría hacerles algunas preguntas porque no entiendo todo lo que me dicen. Y las empecé a cuestionar y les empecé a hablar de la verdadera fe y les empecé a hablar de la verdadera iglesia y les empecé a hablar de Cristo, en el que no aceptan como Dios. Y cuando menos acordaron me dicen, ya nos tenemos que ir, ahora se van madres, ahora se quedan, espérenme tantito, pues aunque ya se van, no, pues ahora me escuchan. Y seguimos y se me ponían de pie, nos tenemos que retirar. No, yo no les di ninguna prisa mientras las escuché. Ahora sí, déjenme hablar a mí. Y cuando les decía, han dejado lo menos, han vendido su vida por un plato de lentejas y se largaron. Y aquellas mujeres estaban como asustadas, no las voy a golpear, pero sí tengo que tocarles la conciencia para que se den cuenta que cuando yo oigo protestar contra la iglesia, créanlo, de veras, me da gusto,
y lo tomo como una meditación seria, profunda, que brota así de una sed de bien y de una visión clara y que me hace estar libre de las cosas, no esclavo. Tenemos que ser pobres, tenemos que ser evangélicos, no hemos de creer en la alianza con los poderosos. Esto es lo que dice la gente, esto es lo que dicen los ateos, los agnósticos, esto es lo que en lo que es el secularismo, sí, en lo que es el laicismo, así debemos de ser. Pero al fin oigo que esta protesta se refiere a mi párroco, o se refiere a mi obispo, o se refiere a mi papa, se refiere también a mí como persona, y me veo en la misma barca, y me veo en la misma familia, consanguíneo de pecadores matriculados, y pecador como yo mismo. Y es entonces cuando trato de protestar contra mí mismo y me doy cuenta de lo difícil que es la conversión. Porque puede suceder y sucede que en el mismo instante en que yo me lanzo con furor contra los pecados cometidos por el orgullo y la soberbia, descubra que soy el tipo que siempre tiene razón y que le dice a otros que no entienden porque no se han esforzado por prepararse, y quemo todos los días un poco de incienso ante este ídolo que soy yo mismo, que ha tenido suerte de ser a veces un director, a veces un jefe, a veces un empleado, a veces un alumno o a veces un maestro, y que acabo por ser yo mismo. Entonces, cuando recuerdo la palabra de Jesús, no juzguen y no serán juzgados, porque con la vara que midan serán medidos. No está mal protestar contra la iglesia cuando se le ama. El mal está en criticarla poniéndose fuera como si fuéramos puros. No está mal lanzarse contra el pecado y las cosas feas que vemos. El mal está en cargárselas a los demás y en creernos inocentes, en creernos pobres, en creernos mansos. Y este es nuestro mal como católicos. Un chico de hoy ante la televisión, mis hermanos, está perdido, nutrido solo de imágenes. ¿Saben más o menos, según estudios psicológicos, cuántas imágenes pasan por la retina de un niño enfrente de la pantalla de televisión en una hora? A veces hasta 100 personajes distintos, y el niño no es capaz de discernir ni de comprender por qué el policía es corrupto, por qué la esposa es infiel, por qué el marido es infiel, por qué el otro es ladrón. Los niños no saben, y sin embargo allí están los padres irresponsables dejando a sus hijos todo el día frente a la tele sin saber qué clase de personajes van lastimando o modelando la mente de los pequeños. Estos niños de hoy, nutridos solo de imágenes, no leen, no razonan, se dejan llevar y casi sin darse cuenta se convierten solo en un número. Allí está el sexo desenfrenado, como riqueza puesta con tanta facilidad al alcance de todos, y este sexo desenfrenado los embriaga. Un dato de hace 2 semanas que dio gobierno del estado, al menos a mí, no me sorprende, pero me hace abrir los ojos más grandes y hacer algo. Nos dan un dato duro: 5,263 mujeres son madres en Guanajuato en lo que va de este año, pero esas 5,263 mujeres son niñas entre 12 y 15 años de edad. Allí está el sexo desenfrenado que embriaga a los niños y a los adolescentes, la droga como sustituto de todos los valores y como intento de escapar del aburrimiento que le tiende trampas mortales a nuestros hijos. Para eso es la invitación que hace este joven Hans, ¿o cómo se llama? Sí. Allí está, para que nos demos cuenta de que ni tú, chavo, que me estás escuchando, estás exento de perder la vida en cualquier instante. Te crees Superman, el Capitán América o He-Man, y resulta que eres más débil, tan débil que una simple bacteria te quita la vida en menos de unas horas. Mirando las cosas superficialmente, podríamos decir en verdad, estamos en el fin de una época, es la caída del reino de las tinieblas. Pero ¿qué importan estas consideraciones para lo que venía meditando sobre la iglesia?, se dirán ustedes. Sí, mis hermanos, importa. Y he querido recordarlas porque al hablar de la iglesia, estas cosas, vaya que se importan. Incluso diré que fue un descubrimiento en mi larga experiencia de vida, algo que he encontrado y que tiene su importancia.
He encontrado y descubierto que la iglesia no está separada del mundo, es el alma del mundo, es la conciencia del mundo, es la levadura del mundo, sobre todo después de la encarnación de Jesús. No puedo ya separar al bueno del malo, no puedo separar al inocente del malvado, no puedo separar a Zaqueo de Pedro, o a la adúltera no la puedo separar de los apóstoles. Es toda una sola, como se llama la iglesia, por la cual ha muerto Jesús, por la cual una sola iglesia está siempre unida a cada uno de nosotros los bautizados. El pueblo de Dios es un pueblo de santos, de profetas, de sacerdotes, y al mismo tiempo es un pueblo de pecadores, de adúlteros, de publicanos. Yo de muchacho veía la iglesia como pues algo ajeno a la realidad del mundo. Ahora la veo de modo muy diverso. Y si estoy atento, he de decir que si la veo diversamente es porque he aprendido a verme diversamente, y aquí está el misterio. Esto solo puede venirnos de Dios. Esta mezcla de bien y de mal, de grandeza y de miseria, esta mezcla de santidad con el pecado, de iglesia y de mundo, en el fondo soy yo mismo. Así es la iglesia, así soy yo. Así es la iglesia que criticas, así eres tú. Todo está en mí. En mí vive el mundo y en mí vive la iglesia. Existe capacidad de mal y de nostalgia, de santidad, de naturaleza corrompida y de gracia santificante. Esa es nuestra capacidad. Allí está Adán y está Cristo en nosotros. Y como en mí está lo mismo que en ti. Este es el misterio, iglesia y mundo. Esta es la obra del Padre que ha hecho de mí una casa de oración. Y mi obra diabólica ha sido capaz de transformarla en una cueva de ladrones. Porque yo tengo que luchar a diario con mis propios demonios. Sí, es así. Muchas cosas, mis hermanos, deben cambiar. No debo presentarme ante ustedes, y nunca lo he hecho, como santo ante los pecadores. No, para nada. Como justo ante los injustos, no. Como puro ante los impuros, no. No puedo, ni debo. Debo estar atento a no subir a un púlpito para predicar con demasiada facilidad a los demás y con tanta seguridad de dar directrices luminosas a los que están en el templo, no. Es difícil separar en mí el espesor del pecado de Adán de la transparencia de la profecía de Jesús. Es orgullo sentirse seguro en la casa de la oración y no tener en cuenta el reproche de Cristo. La habéis convertido en una cueva de ladrones, dice el Señor. No temamos decirlo. Las tremendas palabras de Jesús a propósito del templo no se referían solo al templo de Jerusalén, al que preparaba su muerte, sino que se refiere a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras iglesias. Cada uno de nosotros puede convertirse en una cueva de ladrones, y cada una de nuestras iglesias puede serlo igualmente. ¿Quién nos autoriza a pensar que después de Jesús el hombre es ciertamente incapaz de pecar? Que la iglesia no corre ya el peligro de cambiar la oración por el dinero. ¿Quién? Y entonces, ¿qué debo hacer? Tengo la impresión de que lo primero que debo hacer es cambiar de actitud. Si es verdad que en mí viven al mismo tiempo el pecado y la santidad, y que no puedo separar la realidad de la iglesia de la realidad del mundo, he de ser humilde al considerar las cosas que ocurren a mi alrededor o en mi vida. No puedo juzgar con tanta ligereza a los demás como portadores del pecado del mundo y luego sentirme como iglesia siempre inocente. No soy inocente del pecado del mundo. Si alzo la voz con tanta facilidad contra los pecadores, con intenta facilidad deberé de acusarme de las infinitas responsabilidades que a mí me corresponden. Qué cosas tan extrañas ocurren en las iglesias. Yo diría que no se lee el Evangelio, o al menos que no se le comprende. Sin embargo es así, y todo el mundo puede comprobarlo. Escuchando las predicaciones normales de la parroquia, se tiene la clara impresión de que son siempre los otros los pecadores. Una vez les preguntaba, padre, en una celebración de la palabra, díganme ustedes que están aquí, ¿dónde están los pecadores? Y todos echar la mano para la puerta del templo, allá afuera. Le dije, pero si me salgo del templo y le pregunto a los de afuera dónde están los pecadores, van a decir allá adentro. Nosotros andamos, cuando vamos al templo, siempre pensamos que los pecadores y los malos son los que están afuera. Y yo le digo a las personas en la celebración, al templo venimos solo los pecadores.
Porque cuando entramos a nuestras iglesias, siempre entramos como inocentes. Sin embargo, miremos cómo ocurren las cosas en el Evangelio cuando pasa el Espíritu del Señor. ¿Quieren escuchar? Y ya termino, 3 confesiones serias. Aquí tienen la primera. Es de Pedro, que está desnudo delante del Señor en el lago y le dice: Señor, aléjate de mí que soy un pecador. A su alrededor se encontraba la asamblea de la iglesia que apenas nacía. Otra confesión, esta sería la de Zaqueo, en medio de la multitud y no solo de amigos. Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Pero la confesión más hermosa, mis hermanos, y más dramática, la encontramos en el Calvario, en un auténtico ladrón. Es difícil confesarse, yo lo entiendo. Ciertamente es más difícil que comulgar o que recibir la confirmación. Pero es importante especialmente confesarse en serio. Debo decir humildemente que me he confesado de manera regular, de acuerdo con la práctica de mis tiempos, sobre todo de mi estado religioso. Pero he de añadir que todavía no había entrado en el confesionario cuando era yo más joven y ya había pensado el truco y las palabras para librarme en conciencia de mis pecados, arreglándomela para hacer comprender lo menos posible al confesor. Y el padre Víctor en esto lo entiende perfectamente. ¿Y qué decir de las confesiones hechas para demostrar que era un buen chico? Pobre de mí. Perdonen mi debilidad, pero es que de veras estamos ante un asunto muy difícil. Estamos en una cueva de ladrones. Les invito a ustedes que hoy me han escuchado y que me siguen escuchando, échenos una mano con su ejemplo, todos. Confiésense siempre que sea necesario, todos, porque pensándolo bien, ¿por qué ha de confesarse el siervo y no el amo? ¿Por qué ha de confesarse el alumno y no la maestra? ¿Por qué ha de confesarse el niño y no su padre? ¿Por qué ha de confesarse el siervo y no el amo? ¿Por qué el feligrés y no el párroco? ¿Por qué el último pecador del pueblo de Dios y no el primero? A nosotros que hemos convertido el mundo en una cueva de ladrones, Jesucristo nuestro Señor nos está esperando para darnos su perdón y su misericordia. Pidámosle a Dios que nos ayude a salir a la luz y dejar atrás esa cueva de ladrones en la que estamos metidos. Que el Señor nos ayude. Gracias, Carlito.